Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos ya cerrando el año 2023. Literalmente les podría decir última emisión en vivo de tercera edición para ir avanzando en conocer un poco más de esta ley ómnibus, este mega proyecto que ingresó en el día de ayer y que tratamos de desmenuzarlo muy rápidamente. Cada minuto vamos conociendo un poco más de este proyecto porque es complejo, como les veníamos diciendo, y también de las reacciones con respecto a esta decisión del Gobierno Nacional de derogar y modificar una serie importante de leyes, tanto en el ámbito de la actividad económica, social, política, modificar nuestro sistema electoral radicalmente y también incorporar modificaciones estructurales en el sistema cultural argentino, ¿no? Los modelos que venimos desarrollando hace muchas décadas atrás, más de 100 años podríamos decir, con algunas instituciones que vienen promoviendo el desarrollo cultural. Así que nueva etapa, un nuevo paradigma, ya lo dijo el presidente de la Nación. El cambio es lo que se instaló a partir del 19 de noviembre. 14,5 millones de votos fueron los que respaldan al presidente de la Nación, pero también hay que decir que la representación parlamentaria se eligió el 22 de octubre y también es legítima porque hubo muchos argentinos, todos los mismos argentinos que votaron el 19 de noviembre, votaron antes el 22 de octubre. Y ahí eligieron su representación parlamentaria porque el Parlamento es uno de los lugares, uno de los poderes del Estado que tiene que tener además una representación de los distintos sectores políticos. Más que nada esta Cámara, la Cámara de Diputados, que es la representación del pueblo. Así que en estas 2 horitas que tenemos, cerrando ya totalmente la programación de DTV 2023, no sabemos 2024 si va a seguir o no en estas mismas condiciones. Vamos a tratar de profundizar un poco más respecto de las leyes que se modifican en esta ley ómnibus. También decirles que a partir de hoy es que va a comenzar a regir el DNU. A las 0 horas de hoy rige este DNU que se conoció el 20 de diciembre pasado y que también modifica muchas más leyes, 336 leyes en su articulado se van modificando, así que veremos mañana la reacción que hay de los distintos sectores también que se ven afectados por este cambio tan radicalizado que propone el presidente Milei. Voy a saludar por última vez a mis colegas que están aquí sentados. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches. Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bueno, aquí transitando efectivamente la última edición de tercera edición y en un escenario en donde se avecina un panorama legislativo que anticipa un enero muy movido, con mucha actividad y también con muchas incógnitas, ¿no? Un enero larguísimo va a ser. Exactamente. El más largo de la vida. Posiblemente el periodo de extraordinarias más largo del que se tenga registro, aunque hasta ahora tiene fecha de finalización el 31 de enero. Hay que ver qué pasa en febrero. Hay que decir que en definitiva la perspectiva que tenemos hacia adelante es un mes muy reducido e intenso de enero porque son 31 días y en esos 31 días van a tener que resolver muchas cosas los diputados. ¿Cómo anda Antonio Ricovene? ¿Todo bien? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Amanda, ¿cómo estás? Sí, última emisión del año, de tercera edición, y también, bueno, con la vista puesta en lo que va a ser el año que viene, a partir de lo que vayan a ser la conformación de las comisiones, que se va a estar terminando de definir, vamos a ver si mañana o ya entrada la semana que viene, la conformación
también de la bicameral de trámite legislativos, que 8 sillas le corresponden a esta Cámara, que a muchos bloques les interesa tener, algunos un poco más, otros un poco menos, y ahí está la riña, ¿no? Por ver qué va a pasar con este DNU, que entraría en vigencia a partir de mañana y que tiene a todos los bloques en vilo intentando darle algún tipo de respuesta desde lo político y también desde lo institucional a esta normativa que deroga y desregula más de 300 normativas. Exactamente. Hay varios recursos de amparo en un hogar que se están presentando, algunos han sido rechazados porque no coincidían con la fecha en que entraba en vigencia esta normativa, pero que seguramente van a haber nuevas presentaciones en las próximas 24 horas que van a ser muy calientes también aquí en la Cámara de Diputados, porque hubo algo de movimiento hoy, pero un poco menos que ayer, ¿no? Ayer hubo más movimiento en el Congreso y entendemos todos que a partir del 2 de enero mucho más se va a estar dando aquí en el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, que es la Cámara iniciadora del debate por el proyecto de bases para puntos, ¿no se llama? Bases y puntos. Y puntos de partida. Puntos de partida para Muy la libertad de de nuevo. Argentina. Todo Alberdi. Todo Alberdi, salvo la división de poderes, todo Alberdi, ¿no? Como un capítulo Totalmente. que falta profundizar de la Constitución Nacional, que estaba en la de 1853 y se mantiene pese a todas las modificaciones que hubo. Así es. Y bueno, y en ese contexto, bueno, estamos terminando el año con dos frentes que hace 20 días eran solamente materia de especulaciones en las dos cámaras del Congreso de la Nación. Por una parte, el interrogante de cuán grueso iba a ser el camino del decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, cómo iba a ser el segundo capítulo, el capítulo de las leyes, el capítulo de los proyectos de ley, porque acá hay un elemento y que tiene que ver con algo que la Casa Rosada lo relativizaba mucho, también en el bloque del oficialismo, y era precisamente saber hasta dónde iba a ser el nivel y el alcance de los superpoderes que iba a pedir el Poder Ejecutivo al Congreso para la delegación de facultades, si realmente iba a haber o no iba a haber una serie de declaraciones de emergencias en distintas áreas, y eran temas que no iban a pasar por el decreto de necesidad y urgencia, que anticipaban una parte de todo este proceso, y bueno, el otro camino, lo que decía Antonio en el arranque, resta todavía saber la letra chica de cómo va a avanzar el debate del primer capítulo de esto que generaba muchos interrogantes, y era cómo iba a ser el debate del decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 7023, resta saber cómo va a ser la negociación para la composición de la bicameral, y bueno, y a partir de eso echan a correr los tiempos para saber concretamente, como examen político, cuál va a ser el nivel de acuerdos que puede desarrollar el oficialismo, sin perder de vista que es una fuerza que en la Cámara Baja tiene 37 escaños y en la Cámara Alta tiene 7. Algo que decir también es que se prometió que mañana, la semana que viene, el 2, comienza el armado de comisiones, pero hoy a las 12 de la noche empieza a correr el reloj para que ingrese formalmente el DNU, ¿no? Tiene que hacerse ese acto administrativo. Así es, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, debe mandar a este Congreso el DNU 7023, el primer DNU, el último DNU que firma el presidente Javier Milei y que bueno, este Congreso deberá analizar. Para conocer un poco más, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, la diputada Emilia Orozco de la provincia de Salta. La presentamos de esta manera. ¿Qué tal? Bienvenida, diputada. Un gusto contactarla y conocerla finalmente en esta entrevista. Vos sos de la lista de la Libertad Avanza, pero perteneces a Ahora Patria, ¿no? El partido que encabeza el diputado mandato cumplido Olmedo y que aquí también tiene la representación del diputado Zapata. Es así, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bueno, un placer. Así es, fuimos electos dentro del espacio de la Libertad Avanza por la provincia de Salta. En este espacio ingresamos 2 diputados, junto a Julio Moreno también, diputado de Ahora Patria. En un principio intentamos armar un bloque dentro de este interbloque, pero bueno, luego de la votación en la sesión preparatoria para la conformación de las comisiones, decidimos dar marcha atrás para poder tener mayor preponderancia al momento de la designación de las comisiones, que también es un tema que todavía está ahí en discusión y esperemos que avance.
Diputada, ya se reunió el bloque de la Libertad Avanza para analizar este DNU y para analizar el proyecto de ley, también la conformación de las comisiones para el tratamiento del proyecto de ley. Ya están definiendo quiénes van a cada comisión, cuántas van a ser. Sí, la verdad que en eso tengo que destacar la comunicación que hay dentro del espacio, incluso antes, ¿no? Durante las elecciones, antes de tener los resultados de quiénes éramos los legisladores electos, hubo comunicación permanente con cada uno de los integrantes, como así también en ese momento con quienes iban a ser posiblemente miembros de los distintos gabinetes, así que ya nos conocemos lo suficiente, y bueno, y ahora ya de cara a toda este aluvión entre leyes, DNU, creo que es un bautismo bastante interesante que nos están haciendo los que somos por primera vez legisladores nacionales, y justamente el día de ayer tuvimos una reunión con la mayoría de los diputados que están en la ciudad de Buenos Aires y algunos que se conectaron por Zoom, y ya tenemos también reuniones programadas para la próxima semana. El 2 de enero ya arrancamos nuevamente, porque imagínense que estábamos analizando el DNU y ayer ingresó a última hora, no hace ni 24 horas, este proyecto de ley de bases con más de 600 artículos que analizar, algunas cuestiones muy técnicas, así que estamos con los distintos equipos evaluando y analizando puntillosamente cada una de las propuestas, ¿no? De modificación, de derogación en el caso del DNU. Y en cuanto a las comisiones, qué buena pregunta, porque aún estamos ahí definiendo. Obviamente cada uno de los legisladores de mi espacio ya manifiesta su intención de conformar algunas comisiones específicas. Esto es una negociación que no solamente va a ser todo un desafío de puertas para adentro, sino también un desafío en la negociación y en el consenso con los demás bloques, ¿no? Diputado Orozco, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones la saluda. ¿Cómo está? Diputada, ¿Cómo está, Claudio? la escucho con atención y bueno, la primera sensación de los integrantes del interbloque de la Libertad Avanza, de este espacio, que bueno, que están con doble misión. Por una parte, analizando las implicancias del DNU 7023 y esto que usted nos cuenta, que están tomando nota de la dimensión del proyecto que envió el Poder Ejecutivo con la firma de todos los ministros, es decir, que antes tenían muy pocos indicios de lo que podía ser esta segunda parte, que no entra por el decreto, pero sí por el proyecto de ley. Y mientras ustedes están avanzando en desmenuzar y estudiar las implicancias de este megaproyecto, ¿cómo están pensando los tiempos? Porque el presidente del bloque, Oscar Sago, hizo saber de que bueno, el interés es poder llegar a una sesión y empezar ya a poner a prueba todo esto antes de que finalice el periodo de extraordinarias. Recordemos que vence el 31 de enero y la idea es poder contar con una sesión después del 15 o después del 20 de enero. Uy, se cortó justamente con la diputada, me acaban de avisar la conexión, así que Claro, tu pregunta exactamente. Bueno, la vas a tener que por volver supuesto. a hacer cuando la conectemos, Con todo Claudio. gusto, con todo gusto. Creo que es uno de los interrogantes que se respira en este momento, especialmente en lo que es el bloque del oficialismo. Primera experiencia para muchos integrantes. Lo decía la diputada, ¿no? Exactamente, con primera experiencia. Si separamos de nuestra experiencia lo que ha sido la llegada al de Congreso. otros diputados al bloque del pamperonismo, por ejemplo, lo que significó afrontar los debates que implicaron con un Alberto Fernández que arrancó con una serie de emergencias que eran más de 10. Nueve emergencias, Nueve, perdón. acordate. Hubo un debate que implicaba una serie de cuestiones vinculadas al no presupuesto también, porque Sí. venía un momento de prórroga presupuestaria. Y la comparación de lo que implica para los legisladores y legisladoras que están haciendo sus primeros pasos con estos dos grandes debates por delante, ¿no? Y además el conocimiento, ¿no? Que hay que ir sumando. Nosotros cuando lo vimos, de hecho, ayer el texto, y tenemos colegas que tienen muchos años de leer documentos de estas características, ya nos resultaba engorroso por la forma en que está diseñado y porque tiene muchas leyes en los anexos, ¿no? Exacto. Que en general no funcionan así. En general los anexos son algunas estructuras pequeñas reglamentarias, algunas partes, algún artículo de la ley que tenga que ser reglamentado o ejecutado de una manera particular y allí se puede articular de algún modo, pero leyes enteras como, por ejemplo, la ley de juicio por jurados en el anexo, nunca visto. No, y también distintos temas que requieren distintas mayorías. Digo, los temas Además, electorales requieren mayorías especiales
y lo vemos mezclados en articulados con temas que requieren mayoría simple. Simples. Hoy leí a la diputada mandato cumplido Graciela Camaño. Muy activa en Twitter. Sí, en Twitter comentando que incluso algunos artículos habían sido mandados con las siglas SN sin número, haciendo referencia a la incongruencia o la falta de manejo muchas veces a la hora de presentar leyes y más un proyecto tan ambicioso como este. Ese es un tema, ¿no? Porque cuando las leyes son tan generales, en general, valga la redundancia, son muy difíciles de entender la coherencia interna, ¿no? Ujú. Bueno, es un tema, me parece a mí que Otro desafío. está corriendo la carrera de ver quién alcanza a estudiar todo lo más rápido posible, me parece a mí. Y en ese contexto, evidenciar también, porque bueno, viene un desafío comunicacional también para este proyecto. Y el primer examen es la lectura crítica en la Cámara, especialmente de diputados, diputadas, senadores, senadoras, sus asesores, que empiezan a contarle las costillas al proyecto. Ahí está la diputada nuevamente conectada. Diputada Orozco, ¿está ahí? Se cortó la comunicación. Sí, disculpen. No pasa nada. Sí, tengo muy mala señal acá, pero repetime la última pregunta. ¿Cómo no, diputada? Ahí Buenísimo que nos pudimos reconectar. Le quería preguntar lo siguiente. Yo la escuchaba con atención. Usted nos comentaba que, bueno, están, por una parte, analizando las implicancias del DNU 7023. Ahora está este megaproyecto que implica, bueno, estudiar en profundidad un montón de temas. El presidente del bloque oficialista, Oscar Sago, dijo que, bueno, que esperan antes de fines de enero poder llegar a una sesión para tratar los temas. Entonces quería preguntarle, resta saber en qué comisiones van a estar, resta saber la constitución y la composición de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y resta llegar a tener dictamen para que puedan llegar al recinto. ¿Cómo se están preparando para ese desafío, teniendo en cuenta que el periodo de extraordinarias hasta ahora vence el 31 de enero? Bueno, el llamado periodo de extraordinarias es en base a este proyecto de ley de bases, ¿no? En cuanto al DNU, sabemos que ya tenemos muchos precedentes de DNU que nunca han llegado, muchas veces ni siquiera a tener dictamen por parte de la Comisión Bicameral y mucho menos han llegado al recinto. Y en cuanto a la ley de base, más allá de que concuerdo en el planteo y en el espíritu de esta reforma estructural y sin precedentes, le diría, a lo largo de la historia de nuestro país, amerita el tiempo necesario para evaluarlo, y te lo dice alguien que pertenece al bloque oficialista. Por eso Creo se lo que quería preguntar. No es algo, sí, coincido en que no es algo para tratarlo de manera apresurada. Como de la provincia de Salta, desde ya te digo que hay muchas cuestiones que están generando esa incertidumbre en la población, como sucede acá, y hay muchas preguntas, y hay muchas dudas, y hay muchos sectores que quieren reunirse con los legisladores de sus provincias y consultándole al resto de mis pares, les sucede exactamente lo mismo. Hay muchas dudas, y vos decías, ¿no?, en esta carrera maratónica para inmiscuirse en muchas cuestiones muy técnicas, pero en ese sentido tengo también que destacar el gran trabajo que está haciendo nuestro equipo, el equipo de La Libertad Avanza y cada uno de los equipos de los diputados y los legisladores. Te diría que en menos de 2 horas, luego de haber tenido la totalidad del proyecto, que si bien ya teníamos algunos adelantos, la ley específicamente la tuvimos una vez que se le entregaron en manos al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. Inmediatamente se empezó a viralizar el PDF y a menos de 2 horas ya teníamos un análisis, teníamos cuestiones muy puntuales. Los propios medios, ¿no? Ustedes, los medios de comunicación, hacen un trabajo impecable, sobre todo de aquellas cuestiones que más ruido generan, más dudas y que más explicaciones necesitan. Entonces, en ese sentido, tengo la tranquilidad de que se está haciendo un muy buen trabajo. Además que te diría que en 3 semanas de gestión de un presidente se ha hecho lo que no se ha hecho durante años en otras gestiones, y eso también me da orgullo de saber de que estamos a la altura de las circunstancias y que la necesidad de urgencia de muchas áreas ameritan que tengamos un Congreso totalmente activo. Muchos pensaban que íbamos a empezar a sesionar en marzo, tal lo establece nuestro reglamento y demás, pero no es así. Nosotros hasta el 31 de enero, en principio, vamos a estar con estas sesiones extraordinarias esperando a conseguir el consenso. La bicameral te diría que ya creo, es un caso cerrado en cuanto a la conformación. Al menos nosotros ya lo tenemos prácticamente definido, quiénes serían los diputados de nuestro espacio que la conformarían. Pero bueno, y el resto de las comisiones, repito, también es una negociación que hay que tener con el resto de los bloques, que creo que ahí está el desafío más grande, ¿no? Todo el mundo quiere presidir las comisiones más importantes, legislación, seguramente, Hacienda y Presupuestos, asuntos constitucionales,
que son las primeras que habría que conformar porque son donde las que más van a trabajar con respecto a los distintos artículos de esta ley. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Acá la saluda Antonio Ricovene. Otro de los temas que genera urgencia tiene que ver con la billetera de las provincias y Salta es una de ellas. Bueno, quería saber cómo evalúa lo que puede llegar a ser una vuelta del impuesto a las ganancias para que aumente esa masa coparticipable. También en algún momento se puso sobre la mesa la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque. Bueno, ¿cómo lo evalúa y cuál es la sensación que nos puede transmitir que se vive en su provincia con este tema, ¿no es cierto? Con que muchos gobernadores ya para este mes, para el mes que viene, quedarían sin esos ingresos que pueden garantizar o el pago de sueldos o la realización de obras o directamente lo que es la administración pública de la provincia. Bueno, en el caso de la provincia de Salta, me gustaría también recordar que estamos hablando de una de las provincias más pobres del país, ¿no? Con más necesidades y más flagelos. El señor gobernador estuvo en esta reunión histórica, que pocas veces se dio que un presidente ni bien asumido haya logrado reunir a todos los gobernadores de las provincias del país. Entre esos estaba el gobernador de mi provincia, quien en su momento acompañó, pero de una manera contundente, la candidatura de en su momento el contrincante de Javier Milei, que era Sergio Massa, y celebró en su momento también la derogación, ¿no? del pago del impuesto a las ganancias. Un pedido explícito de los gobernadores es que necesitan liquidez, necesitan dinero. En el caso de mi provincia, también celebro de que esta cuestión de la austeridad de la clase política se haya replicado. Quizás de una manera tibia, me hubiese gustado que sea más contundente, pero este efecto dominó que tomó la iniciativa y el puntapié el presidente Javier Milei, a pedido también de la gente, de la sociedad, se está replicando, no sé si de manera voluntaria o obligada por la presión popular, en las distintas provincias, incluida la mía, y en los distintos municipios. Si el dinero de la coparticipación les preocupa tanto solamente para mantener militancia pagada, te diría que al común de la gente, al común del trabajador no les afecta absolutamente nada. Y lamentablemente tengo que decir que es lo que sucede en la provincia de Salta. No se ven mejoras en cuanto a la obra pública. Mira, nosotros tenemos un tramo de la ruta 34 que le dicen la ruta de la muerte, y te doy un ejemplo claro de la obra pública en mi provincia. Fue una promesa incumplida de muchos gobernadores. Esa ruta se ha cobrado la vida de miles, no solamente de salteños, sino de toda la gente que transitaba en el estado deplorable de esa ruta, que además es una conectividad importantísima. Recordemos que la provincia de Salta es sumamente productiva, agrícola, ganadera, y el buen estado de los caminos es fundamental para el crecimiento. Sin embargo, ha sido una promesa incumplida de muchos gobernadores. Este gobernador la cumplió, te diría que a medias. Primero se prometió una autopista, la autopista de 4 carriles no llegó, se acondicionó los 2 carriles que estaban, y en menos de 6 meses, luego de todo el lobby político, de la foto, de la inauguración de la obra y demás, hoy los invito, es más, si quieren después les mando un video, porque es una ruta que transito mucho, porque mi familia vive ahí muy cerca, en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia, está totalmente detonada. Entonces, creo que la responsabilidad de cada uno de los gobernadores de hablarle con claridad a su gente también pasa por estas cuestiones, quizá no tanto de los discursivos. La provincia de Salta se ha endeudado de una manera millonaria. Hace muy poco la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un endeudamiento millonario. En la capital de la ciudad han incrementado el 400% de los impuestos con una actualización trimestral. Y de todos esos temas no se habla, y todo el mundo está el foco en la nación, Sí, diputada, ¿no? En el DNU, en la ley de leyes. Entonces yo digo, no hay que perder de foco también todas estas cuestiones que están sucediendo en los municipios, en la provincia, y que tratan de adjudicarle a un gobierno nacional que está hace 3 semanas. Diputada, ¿cuál es la postura que tiene ahora Patria con respecto a este reclamo que encarna también el gobernador Sáenz? ¿Apoyan que vuelva el impuesto a las ganancias? Nosotros vamos a acompañar en esta negociación porque recordemos, así como se le quitó de algún lado a las provincias dicen, bueno, nosotros tenemos legisladores que van a acompañar las medidas, porque el gobernador hoy te diría que tiene 3 o 4 legisladores de los 7 que tiene la provincia de Salta en el Congreso de la Nación. Entonces, estimo que necesitamos el acompañamiento de sus legisladores para poder, en el consenso, darle los números necesarios para la aprobación no solamente de esta ley de base que ingresó el día de ayer al Congreso, sino de lo que vendrá luego.
Desconozco cuál será en la instancia de negociación, pero bueno, llegado el momento, también lo tendremos que evaluar. También es algo que lo hice explícito, no solamente en tiempo de campaña, la necesidad de tener un diálogo directo con los legisladores nacionales, con los gobernadores de sus provincias, que es algo que en mi caso, y esto hablo a título personal, aún no lo logramos entablar. Diputada, quería volver al proyecto de ley que conocimos ayer, que estamos todos leyendo más en profundidad. Hubo algunas cosas que nos llamaron la atención a algunos periodistas, por ejemplo, la derogación de la ley del Instituto Nacional del Teatro o de las modificaciones de las partidas para el Instituto Nacional del Cine y de la Música, incluso la desaparición del INADI como órgano de aplicación de la ley de antidiscriminatoria. ¿Por qué considera que se tendrían que derogar esas instituciones que aportan a la cultura? El Fondo Nacional de las Artes, que ha permitido que todos distintos artistas del país puedan desarrollar muestras, imprimir sus libros. ¿Por qué cree que tienen que derogarse las leyes que así los impulsan? Con lo que voy a decir no quiero que se malinterprete, estoy totalmente a favor de la cultura, de impulsarla, y creo que tenemos que tener un Estado que obviamente acompañe todo este tipo de áreas. Pero si estamos hablando que estamos en una situación de emergencia, donde la ley de base está planteando la situación de emergencia hasta el año 2025 en más de, si no me equivoco, 12 áreas, estamos hablando de austeridad y demás, creo que hay que hacer un recorte que si estuviésemos en otra situación no sería necesario hablar de esto, ¿no? Pero usted considera que entonces que la van a suspender ahora y dentro de 2 años o 4 van a reiniciar las actividades del Instituto del Teatro, que tiene como 80 años. Me encantaría tener una respuesta, futuróloga todavía no soy, sé que la situación hoy en el país es sumamente delicada y hay algunas áreas que están teniendo un presupuesto sumamente enorme y, por ejemplo, no es lo mismo en salud, no es lo mismo en educación. Cuando uno hace un análisis de los distintos presupuestos hay cuestiones que no tienen lógica, desde el sentido común mismo no se entienden. Entonces, creo que si se planteó esto es porque claramente hay una intención de fondo que no es perjudicar a ningún área. Repito, si la situación de nuestro país fuese otra, les puedo asegurar que no sería necesario hablar de recortes en ningún ámbito. Y en ese sentido, modificar, por ejemplo, los regímenes de beneficios para las empresas que impactan en un 5% el Producto Bruto Interno sobre menos del 0,02% que impacta el presupuesto del Instituto del Teatro, ¿se puede compatibilizar de algún modo? ¿Tiene que cerrarse definitivamente este tipo de instituciones para ahorrar frente a regímenes, por ejemplo, que las transacciones que hacen, las inversiones en la bolsa, por ejemplo, no pagan IVA ni ganancias y son más del 0,3% del Producto Bruto? ¿Se puede analizar de otra manera o es irreversible? Sí, por supuesto. Hay muchas áreas que también se podrían hacer un recorte importante, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer sabemos que ha gastado sumas sumamente millonarias y no ha hecho ninguna retribución a la comunidad. Te lo dice alguien de una provincia que tiene las tasas más altas de femicidio y que también tenemos organismos que supuestamente se dedican a trabajar, perdón, ahí se cortó de nuevo, se dedican a trabajar en contener a las mujeres en situación de violencia y sin embargo eso no se ve plasmado y no ha cambiado la realidad de estas personas. Entonces, el sector privado es uno de los sectores más castigados por todos los gobiernos, siempre. Recordemos, el sector privado es el generador de riquezas de un país y ningún gobierno lo entendió así. Pensaron que el Estado solamente genera gastos y muchos se han dedicado solamente a ponerle la soga al cuello a aquellos que generan realmente trabajo genuino, y lo que está buscando toda esta ley de reformas es reactivar una economía que está estancada, que no crece en las últimas décadas, bajo miradas populistas que nos han llevado a la decadencia en la que hoy estamos. A ver, y no quiero que nadie se sienta ofendido, y cuando haya críticas para ser constructiva desde el propio espacio, las vamos a hacer. Si hay algo que no soy es fanática de un fundamentalismo cerrado, de decir esto está perfecto, porque seguramente hay muchas cuestiones que se van a debatir en las comisiones. Por eso empecé la nota diciendo, ¿no? Creo que esto no es una carrera de cuán rápido sale o llega al Congreso o las comisiones dictaminan en minoría o en mayoría. Lo que hay que hacer acá es escuchar todas las partes, ver cómo mejorar el proyecto para que salga algo superador y tratar de generar el menor impacto posible, sobre todo en la comunidad. ¿Y cree que recortando los espacios de la cultura hay un ahorro significativo de los ingresos del Estado? Digo, en términos de lo que usted conoce. Me preocuparía si se recortarían
presupuesto para salud, para educación. Pero no para cultura. En cultura bien sabemos que hay un manejo, ¿no?, importante del dinero. Algunos artistas, por ejemplo, te podría dar nombres, Pablo Echarri, Nancy Duplá, que han cobrado sumas millonarias y que a la sociedad no le ha cambiado de nada la vida. ¿Del Estado? Entonces, creo que hay que ser, sí, totalmente, por eso te digo, hay que ser totalmente coherentes con la situación en la que estamos sumergidos, en una situación de emergencia donde hay prioridades. Y ojalá en algún momento digamos, bueno, hay plata para todos y no tengamos que hablar de recorte. Diputada, bueno, hablando de lo que implica dentro del bloque de La Libertad Avanza el análisis de este proyecto, por ejemplo, la semana pasada su compañero de bancada, el puntano Carlos D'Alessandro, bueno, planteaba en una entrevista radial que realmente hubieran esperado saber un poco antes, haber tenido una reunión de coordinación previa con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Bueno, esa situación se ha extendido a esto nuevo que usted nos comparte, que bueno, que están interiorizándose en tiempo récord y al calor del profesionalismo de los equipos parlamentarios para poder saber, ¿no?, digamos, la letra chica de este proyecto. Y también le escuchaba a usted decir que, bueno, esperan hablar con todos los sectores y que hay un montón de sectores que están pidiendo reunirse. Me lleva a pensar esto entonces, que entiendo que quizás haga falta más tiempo para poder avanzar en el debate parlamentario y quizás esto exceda los límites del 31 de enero, que es hasta ahora, insisto, la fecha límite del decreto que firmó el presidente Javier Milei para la convocatoria de extraordinarias. ¿Usted cree que esto se va a extender en febrero, que es necesario que el gobierno extienda el periodo de extraordinarias? Y mira, como están dadas las circunstancias, hoy vos mismo lo dijiste, hoy ni siquiera tenemos las comisiones conformadas, ¿no?, que sería el puntapié inicial para empezar a hacer un análisis. En cuanto al tiempo, y por algo estamos en una situación de emergencia y el presidente ha tomado esto como prioridad y creo que confía en que podemos hacer un buen trabajo quizás en un mes, lo cual yo te diría que en esta te doy la derecha y por ahí ameritaría un mayor lapso de tiempo, sobre todo para lograr el consenso. Nosotros no es que nos enteramos ayer del proyecto. Teníamos algunos avances, pero el texto ya totalmente definido lo tuvimos ayer al momento de que se lo entregaron al presidente de la Cámara de Diputados. No me adelantaría a hacer ningún tipo de análisis, creo que esto es algo que hay que tomarlo con mucha prudencia y bueno, veremos cómo vamos avanzando, ¿no? Usted ve que además se cierra una semana que, bueno, comenzó con el presidente advirtiendo en lo que se dice que es la última entrevista que ofrece en este año y en donde, bueno, planteó primero que podría recurrir a una consulta popular en el caso de que el DNU no prosperara, no tuviera el trámite o no hubiera este silencio legislativo que muchas veces beneficia a los decretos, ¿no? Que podría convocar una consulta popular, pero también la otra gran pregunta es, bueno, en este contexto, ¿cómo ha impactado, cómo ha sido el ida y vuelta con sus colegas de las demás bancadas, con un presidente que en esa misma entrevista también dijo, bueno, no digo todos, pero hay diputados que donde buscan el detalle, donde buscan la coma, es porque están pidiendo coimas? Después el gobierno propiamente no pudo aportar una sola prueba al respecto, pero ¿cómo ha impactado en ustedes, que son los que finalmente, como representantes del oficialismo, como parte del oficialismo en el Congreso de la Nación, les toca afrontar esto que usted cuenta, que tienen que buscar el consenso? Bueno, en lo personal te puedo asegurar que hay muy buena comunicación. Es muy pronto, hemos compartido tan solo una sola sesión con el resto del cuerpo legislativo, pero hay muy buena predisposición de todos los espacios. Creo que habla de la madurez política. Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, el consenso y el diálogo tienen que estar presentes. Quizás es un cuerpo relativamente nuevo que se ha renovado en la mitad hace muy poquito tiempo. Veremos cómo se va también, ¿no?, formando la dinámica de trabajo a lo largo de los meses. Con respecto a los dichos de nuestro presidente, no me puedo hacer cargo acerca de la posible existencia de coimas por parte de algunos legisladores, lo desconozco, me he enterado por los medios de comunicación que han levantado, obviamente con lo que esto impacta, dicho por un presidente. En lo particular siempre voy a tratar de tener el mejor diálogo con todos, absolutamente con todos, más allá de las diferencias que tengamos, las cuales respeto, ¿no? A ver, estamos en democracia y está totalmente convalidado de que haya gente que piense distinto,
que haya gente que quizás no haya acompañado con el voto a este presidente y son los primeros que salieron a manifestarse ni a las horas de haberse dado a conocer el DNU, lo cual dije yo, wow, en tiempo récord, porque ni siquiera uno logró todavía desmenuzar el proyecto en sí, había gente que ya estaba protestando en las calles. Claramente hay una parte de la sociedad que no está conforme con que Javier Milei sea el presidente de los argentinos, pero hay que respetar la decisión popular. Y sobre todo, y no lo digo porque pertenezca a este espacio, eso que quede claro, repito, no soy fanática y si algo he criticado y he sido muy, muy crítica en realidad de otros espacios, es este fanatismo de tratar de defender absolutamente todo. Te puedo asegurar que todo gobierno tuvo sus aciertos y sus errores, algunos más errores que aciertos, pero no se trata de tratar de justificarse ni de buscar excusas. Creo que acá hay un presidente que está hace 3 semanas, exactamente 3 semanas, y hay una serie de movilizaciones de algunos sectores que sin precedentes. Es decir, durante 4 años hemos sufrido un montón de situaciones en nuestro país donde nadie salió a manifestarse ni a repudiar las malas decisiones de un gobierno en tiempos de pandemia donde han sucedido cosas que son inaceptables y sin embargo en 3 semanas se han despertado de la siesta, como decimos en Salta, han estado durmiendo la siesta y ahora están en las calles. Pero el DNU que presentó el gobierno el 20 de diciembre es inédito también, igual que esta ley. Tiene muchas cuestiones que nunca en la historia democrática argentina se habían conocido, más allá de conocer puntualmente el articulado del DNU, por ejemplo. La cantidad de leyes que deroga y modifica, que son 336 en un solo documento administrativo como es el DNU, nunca se había conocido y hay una reacción por ese sentido porque es algo inédito. Entonces es también comprensible que quienes se encuentran, afectados, todos nos encontramos afectados por esta modificación radical de la legislación, tengan una reacción, más allá que hayan leído en profundidad o no la ley, o en este caso el decreto, porque ya el decreto en sí mismo es particular. ¿Qué considera usted de esta herramienta? Digo, ¿ha podido conocer antecedentes de leyes de estas características que abarquen tanto? Nosotros, por lo menos trabajando aquí, no hemos conocido nunca una ley que abarque tantos artículos y tantas leyes al mismo tiempo con materias tan diferentes, ¿no? Coincido totalmente con vos que esto es un DNU sin precedentes a lo largo de la historia de nuestro país y lo dije al principio. Sí. Igual muchas de las leyes, si haces una lectura, son leyes que en cuanto a las derogaciones, sobre todo porque tenemos muchas derogaciones y otras reformas, las derogaciones son leyes de la dictadura. Entonces, y tampoco es algo novedoso. A mí me llama la atención el foco del DNU. El DNU, recordemos que a lo largo de las distintas presidencias de la República Argentina se han presentado más de muchísimos DNU. No voy a dar un número para no equivocarme. Uno por ley. Y es impresionante. Bueno, a ver, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, en ningún lado se estipula cuál es el tope para presentar un DNU. Si estamos en una situación de emergencia, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la base sobre la que parte este gobierno, un gobierno, una Argentina con prácticamente la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, con niveles de inflación impensados, con situaciones de corrupción. Si vos me decís qué es lo que más me sorprende de los gobiernos de nuestro país, y que cuando uno lo mira de otra mirada más objetiva, cuando escucho otros periodistas quizás de afuera que hacen un análisis, digamos, entre comillas, más objetivo, sorprende de puertas para afuera y de puertas para adentro el alto nivel de corrupción que hubo siempre en nuestro país. Y creo que en este DNU, tanto así como en la ley de bases, se está tocando muchos intereses, que creo que es lo que movió el avispero, ¿no? De los gremios, de los sindicatos, de gente que se escuda en discursos que no son condescendientes. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a protestar siempre y cuando no interfiera en la libre circulación o en los derechos del otro. O sea, eso es básico. No soy abogada, pero tus derechos terminan donde inician los del otro. Entonces, creo que se están tergiversando muchas propuestas, muchas de lo que está contemplado en la ley y en el DNU. Creo que hay que ser responsables, muy responsables a la hora de comunicar. Nosotros también tenemos una gran responsabilidad en esto, sobre todo los legisladores del interior. Imagínate los medios de comunicación, no es lo mismo que le diga el presidente, el ministro, los medios de comunicación de nuestra provincia lo que quieren es que los legisladores que están dentro de este espacio y que promovieron, ¿no?, la campaña y se embanderaron con las ideas de libertad, brinden respuestas. Así que para nosotros también es todo un desafío. Primero, de no dar información errónea, sobre todo con lo reciente que es todo esto, y segundo, llevar tranquilidad. Diputada,
Yo le quería preguntar en qué proyectos usted está trabajando, si tiene previsto presentar alguno en las próximas semanas. Tengo entendido que usted es licenciada en comunicación, ¿es correcto? Sí, soy licenciada en comunicación. Muchos me dicen es periodista. No soy periodista, nunca. No. Mira, Hacemos la aclaración. Las paradojas de la vida. Nunca me gustaron los medios de comunicación. Me especialicé más en la comunicación digital y mira ahora dónde estamos. No, bueno, y aprovechando también que es licenciada, quería saber qué modelo de sistema de medios de comunicación le gustaría para aplicar en la Argentina. Bueno, a ver, creo que hay muchas cuestiones que están obsoletas, la modernización, y es algo también que pregonamos mucho en la campaña, ¿no? La digitalización, la modernización, el avance de las tecnologías, sobre todo en el interior. Quizás ustedes en Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, están en otro nivel, pero cuando nosotros nos vamos al interior, hay muchas falencias y muchas cuestiones que trabajar de manera integral. Y repito, son cuestiones que creo que hay que darle voz a todos los sectores intervinientes. Jamás avanzaría en ningún proyecto en el ámbito de las comunicaciones, en el área de discapacidad, en el área de juventud, que son temáticas en las que vengo trabajando ya hace mucho tiempo. Jamás tomaría decisiones de manera arbitraria para hacer una carrera, por ejemplo, que veo que algunos legisladores dicen, bueno, a ver, ¿cuántos proyectos presentaste? Bueno, no, acá no se trata de cantidad, sino de calidad y que esté consensuada con los distintos sectores. Al menos ese fue mi compromiso en mi provincia. Todo el mundo me decía, hemos tenido legisladores que se han embanderado con causas que nadie acompañaba en la provincia y que lejos de acompañar a los sectores los perjudicaba. Entonces, en ese sentido, mi absoluto compromiso de hacerlo con calma, pero sobre todo consensuando con los sectores y con mi provincia ante todo. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Ojalá nos encontremos en los pasillos, seguramente, del Congreso la semana que viene. Estamos ya terminando el ciclo, así que, bueno, por lo menos pudimos cerrar este año con una entrevista. Veremos qué pasará en otros momentos. Gracias y que tenga feliz año. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias por el espacio, por permitirme, bueno, dar la postura de la libertad avanza. Felices fiestas y, bueno, que lo mejor llegue pronto. Un abrazo. Gracias. Bueno, la voz de la diputada de Salta, Emilia Orozco, como veíamos, dando sus pareceres sobre esta dificultad que bien marcabas y que ya también señala respecto a los tiempos, ¿no? Hay tiempo hasta el 31 para poder sesionar por el DNU. Es verdad que se puede ampliar, el presidente tiene la potestad de ampliar el periodo. Entiendo que con el nivel de profundidad que tiene esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de Argentina, no sé si llegan al 31, no hace falta ampliar los temas, quiero decir, ya se puede estirar el tiempo, pero no agregar temas nuevos. Exacto, se desprende de lo que nos cuenta la diputada Orozco, con mucho cuidado, pero también algo que se respira también en el bloque del oficialismo, la necesidad de un poco más de tiempo, teniendo en cuenta la profundidad del proyecto, el hecho de que va a haber dos caminos de mucho trabajo legislativo, uno que va a concentrar mucha atención por fuera de los 16 integrantes de la bicameral de trámite legislativo, porque eso va a ser un tema de muchísimo trabajo, y por otra parte, bueno, los debates que se van a abrir. Ahí hay un tema también, ¿no? La predisposición que pueda tener el bloque del oficialismo para poder abrir algunas discusiones, los tiempos del gobierno nacional, que han sido claros, porque hasta ahora todo termina hasta el 31 de enero y después hay que ver qué pasa en febrero. Y por otra parte, la hoja de ruta que puede dejar el debate en las comisiones, porque constituidas las comisiones, definidos los números y ya sus autoridades en funciones, bueno, va a empezar otro momento en donde concretamente las distintas partes de la oposición, ya en el marco legítimo de la comisión y de los giros que tenga este proyecto, van a comenzar a abrir instancias de crítica, también de propuestas para poder cambiar algunas cosas, y ahí en donde en la negociación a veces se estiran los tiempos. Sí, también a la expectativa de lo que vaya a ocurrir con la presentación en comisiones de los funcionarios, ¿no es cierto? Hay muchas dudas, muchas preguntas que aparecen en varios de los diputados, que va a hacer falta su aclaración. Uno imagina que la presencia de Patricia Bullrich en temas de seguridad, de Sandra Petovelo con Capital Humano, a la expectativa de también, ¿por qué no?, abrir negociaciones, ¿no es cierto?, con algún proyecto que parece ser tan abarcativo y muchos sectores de la política, de los bloques de esta Cámara, dispuestos a negociar también. Sí, es ambicioso el proyecto del presidente de la Nación.
también a través de ese DNU, porque, como bien decía la diputada, no hay antecedentes de este tipo, de tantas modificaciones en un solo acto administrativo. Es verdad que todos los presidentes han utilizado muchos DNU o más DNU para leyes muy importantes. Piensa en la ley de convertibilidad, que primero fue un DNU y después fue una ley. Lo mismo con asignación universal por hijo y muchas otras definiciones importantes como políticas de Estado. Pero bueno, la realidad es... Sí. Uno de los ejemplos es lo que fue la resolución de la 125. Pero era una resolución, no era ni siquiera un DNU. Por eso, pero aún así después Exacto, es un gran ejemplo para eso, para mostrar el mecanismo. Presentarlo de forma espejo en el Congreso. Luego de un largo conflicto, ¿no? Sí, obviamente, no exento de ese conflicto. Intenso conflicto. No olvidemos el conflicto. En la emergencia, perdón esta pastillita para aportar un contornito, pero bueno, también, digamos, es a partir del año 2008 la emergencia, ¿no?, de un sector muy grande de los exportadores agrarios que empezaron a movilizarse, la mesa de enlace haciendo uso del derecho a la protesta y la emergencia también de los cortes de rutas federales en el interior de nuestro país, protagonizados por tractorazos, ¿no? Sin criminalización, ¿no? Sin prohibición de circular y sin prohibición de corte de la circulación y sin un aparato represivo que desaloje con violencia las rutas nacionales, ¿no? Es un delito federal cortar las rutas nacionales. Bueno, además. ahí hay un tema, pero quería aportar ese dato, ¿no? Sí. Que en el caso de la 125 surgió esta situación, este dato que en los años previos no habían tenido registro con respecto a la discusión de la Argentina agroexportadora en ese momento, ¿no? Sí, y dentro de esta Cámara también uno de los puntos en los que más trabajó ayer el bloque peronista, de diputados, de senadores, con gobernadores, tiene que ver principalmente con el DNU, que va a entrar en vigencia a partir de mañana. Fue una reunión muy extensa, donde fueron yendo y viniendo distintos diputados, senadores, gobernadores, vicegobernadores, y se llegó a algunas primeras conclusiones. Lo que tiene que ver, algo de lo que se definió en la jornada de ayer, con el del bloque peronista, tiene que ver en que no salga desde este Congreso una judicialización de la política. Es decir, que el Congreso no vaya a los tribunales a querer judicializar el DNU, a darle respuestas políticas a esta decisión. Pero también lo que se planteó es, ante una decisión inédita de un gobierno de avanzar con más de 300 desregulaciones y derogaciones, una respuesta política que sea inédita. Y en eso se comprometieron a pensar tanto diputados, senadores como gobernadores. Otro de los puntos tiene que ver con la búsqueda de alianzas. Saben que son por lejos la primera minoría, la segunda minoría tiene apenas 37 diputados, que bueno, es el oficialismo, no menor, pero sí hay más o menos, vamos a más de 70 diputados de diferencia entre unos y otros. Bueno, a partir de eso empiezan a no perder de vista lo importante que va a ser la negociación. Y se definió un actor clave para negociar, Miguel Ángel Pichetto, que ayer anunció el estreno de su nuevo bloque, Hacemos Coalición Federal, de las distintas partes que integran este espacio, un espacio que queda con 23 bancas en este Congreso, que van a intentar seducir, viendo que en un primer momento ese espacio, Cambio Federal, lo efímero que fue Cambio Federal, intentó también acercar posiciones con el radicalismo, pero vio que el radicalismo quedó inmerso en sus discusiones internas entre el sector de Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, contra Morales y Lustó, que se vio en parte en lo que fue hace ya 10 días el Comité Nacional del Radicalismo. Ahí hubo muchísimas diferencias que terminaron alejando a estos sectores porque veían un radicalismo que fue lo que terminamos viendo esta semana, tirándole salvavidas a un gobierno que en este Congreso va a un naufragio político. Veíamos a Martín Tetaz desde sus redes sociales, pero también en los proyectos que presentaba, queriendo ayudar a un gobierno que no se dejaba ayudar. Y eso a Pichetto no le generó ninguna simpatía. No solamente por la decisión de acercarse tanto a un gobierno que empieza a cometer errores políticos hacia adentro del Congreso, sino por la institucionalidad de un partido que después de haber recibido todos los agravios que recibió durante todos los meses de campaña, va directamente a querer ayudar a un gobierno en medio de todos estos errores. Muy interesante este escenario que contás, Antonio. Hay que recordar que detrás de Miguel Pichetto, bueno, hay interlocutores muy cercanos al radicalismo
que bueno, compartieron boleta, que estuvieron juntos en la campaña. Me refiero a Emilio Monzó. Sí, claro. Uno de los que quizás más comprende estas situaciones contradictorias del radicalismo en este momento. Un radicalismo que viene de un proceso de reunificación que ha sido bastante complejo, que además dos de sus principales figuras son la conducción del partido y que hasta hace poco tiempo era el sector opositor a la conducción del partido, sí, y que además tenían grandes diferencias con la conducción oficial del bloque. Aún así, con esta nueva aritmética que llega a los 23 escaños, ¿no? Digo, repasemos un poco. Tenemos a la coalición cívica. Sí, a los 5 de Córdoba. Al cordobesismo. Cordobesismo que, por lo que algunos sostienen en La Libertad Avanza, han sido destinatarios un poco también del malestar de la Casa Rosada, porque la Casa Rosada dicen, bueno, pero son parte, tienen espacios importantes en el gobierno, y en lo legislativo es como que esperan que defendieran un poco más el decreto y que defendieran un poco más el proyecto. Sí. Te sumo 2 más, hasta ahora tenemos 11, 2 más que son los socialistas. Mónica Fein y ya tenemos Paulón. 14. Exactamente. Ahí. Pichetto. Cambio Federal. 15. Claro, Cambio Federal, que eran 9. Exactamente. Estaba Loma, Boscarreño, Clipauca, Mazot, Monzó, Stolbizer, López Murphy, Pichetto y Ávila, no sé si lo dije, pero creo que me estoy olvidando de alguno, pero sí son 9. 9 en total. Ahí 21 es donde, tengo. bueno, todo sigue girando en torno, por fuera de las discusiones, al rol que va a tener el radicalismo. Yo creo que Randazzo. Y Randazzo, totalmente. 22. Me falta uno, ya lo vamos a encontrar. Ya vamos a encontrar ese poroto. Pero digo, hay algo ahí que gira en torno precisamente a este radicalismo, ¿no? Radicalismo 35, 34 bancas, sí, con el operativo Presidente Déjese Ayudar, porque esa es la bandera que parece que impulsa un radicalismo, pero que también, bueno, también define otros tiempos. Y esto tiene que ver con el decreto también, porque ya lo ha dicho incluso Rodrigo de Loredo, lo ha dicho Lustó. La intención es que el debate de la bicameral de trámite legislativo sea un espacio extenso, en el tiempo, que permita que se pueda discutir. Leído eso en la letra chica parlamentaria, implica que todo se discuta después de marzo. Exacto, que la bicameral de trámite modere. legislativo esté concentrada en este momento en desmenuzar este proyecto, con un radicalismo que ya hizo 2 movimientos. Un Martín Tetaz que presentó el espejo aquí, pero también una Carolina Lozada que en el Senado primerió junto con otros 4 senadores y presentó también ese otro proyecto. Algunos creen... Pero atención, sí, porque Lozada también mete un proyecto ahí que es parte de las negociaciones que empezó el viernes pasado el radicalismo, que tiene que ver con la ley de 2006, creo que es la 26.162. 122, la de los DNU. Que una modificación que permite que el tratamiento del DNU no sea solo por aceptación o rechazo, sino que se puedan empezar a hacer modificaciones sobre Exactamente. eso. Es decir, dándole un menú de opciones, sirviéndole cómo querés que te ayudemos. Totalmente. La pregunta es si se dejan ayudar. Si el Ejecutivo no se deja ayudar desde la perspectiva del radicalismo, y en ese contexto la decisión del radicalismo cambia y digan, bueno, los tiempos de la diplomacia y de la colaboración responsable han concluido, se han debatido las cosas y ha llegado el momento de tomar otra definición. Eso forma parte de este nuevo juego que hay entre el nuevo bloque de ¿cómo es? Coalición. Hacemos Coalición Federal. Hacemos Coalición Federal y la futura relación con el radicalismo, ¿no? Sí, pensá que tienen Hacemos por Córdoba. Hacemos por Córdoba. Coalición Cívica. Dato muy importante. Federal es Dato muy importante. Al socialismo le faltaron bancas para meter por ahí su nombre. por ahí es Hacemos Compromisos Federales. Y ahí está la hay S del socialismo. Hay un tema, me parece a mí muy trascendente, que es el rol de la coalición cívica también, porque nos encontramos ya claramente a la coalición cívica, el tercer socio más importante de lo que fue el espacio de Juntos por el Cambio. Reducido por el número de exactamente, bancas. y que ha afrontado distintas implosiones. Bueno, nos encontramos con una parte de esas voluntades que han tenido mucha gravitación en las definiciones internas de Juntos por el Cambio en otro momento, y que en este momento, bueno, viene la otra gran pregunta. ¿Qué va a pasar con el PRO en este contexto? Porque muchos dicen, bueno, ¿el PRO qué va a quedar? ¿Abrazado a la Libertad Avanza? ¿Sí, no? ¿Va a mantener autonomía en este contexto? Mucho silencio por ahora. Todas estas preguntas las vamos a estar respondiendo en un ratito porque nos queda una hora más del último programa de este año y de tercera edición aquí en Diputados TV. Nos vamos a la pausa y volvemos de un ratito, brevemente, para disfrutar el final.
va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Bueno, tenemos que entender que la obsolescencia programada no es algo nuevo, es algo que viene de muchos años, es más del siglo anterior. Lo primero que se ha sufrido obsolescencia programada fue las bombillas de luz. Y estudié en la UBA Gestión Ambiental Metropolitana, que también tiene una parte de derecho ambiental, porque al final tiene que ver con estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales, donde también se necesitan abogados. Entonces por ahí usar ese conocimiento jurídico para esta parte más de gestión ambiental, que creo que es como bastante importante. Y bueno, mis compañeros eran casi todos arquitectos, urbanistas, creo que éramos 2 abogados nada más. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. ¿Viste? Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana. Me parece que es interesante entender que la asociación de libertad está asociada a este rol del Estado que nos encerró 2 años. No a la libertad de expresión, como la pensamos o a la libertad de poder caminar por la calle. Que el Estado no me oprima. Que el Estado no me oprima. Que no me obliga a... A la población hay que comunicarle las medidas y demostrar que están en el sentido de la propuesta de campaña, porque lo que votó al electorado argentino es el rumbo que proponía Javier Milei, y cada una de las actuaciones o apariciones públicas de sus funcionarios dando a conocer medidas acerca de hacia dónde está encaminando ahora la administración tiene que ser congruente con lo que se propuso. Yo entiendo que el mensaje de Caputo de ayer es congruente con lo que decía. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Diputado TV para mí ha sido muy importante en la gestión del 2015 al 2019. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones siempre he estado al lado de usted y hemos logrado un éxito fundamental de que podamos estar en las grillas y que toda la gente pueda acceder a los excelentes contenidos y profesionales contenidos que han venido haciendo todos ustedes hasta la fecha. Así que mis felicitaciones porque el esfuerzo de aquel momento valió la pena y hoy es realmente un ejemplo este medio de comunicación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a entrevistas. Y un día voy a un asado, mi papá me lleva a un asado con gente más grande, qué sé yo, me siento, se sienta alguien al lado mío, me dice, che, y dice, ¿a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gusta navegar, le digo, pero no veo bien, entonces no puedo navegar. Y dice, ¿por qué? No, porque viste que tenés que ver 10 días. ¿Pero quién te dijo eso? No, el reglamento. No, dice, pero si vos te pones lente y ves. Dice, preguntale a los japoneses que no medían ninguno. El 1,75 m, usaban lente y se pegaron una paliza, ¿no? Nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Última hora del último programa de la tercera edición de DTV. Estoy vestida de Navidad porque estamos en épocas de fiesta. Vamos a aprovechar hoy para mandarles saludos a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible este canal, a cada uno de nuestros camarógrafos, a cada uno de nuestros sonidistas, a nuestros directores, a todo el equipo de producción que es inmenso, a editores, a también los que hacen el videograf, al que los ilumina, a todos nosotros, los que ponen las señales al aire, nuestras vestuaristas, nuestras maquilladoras, también los compañeros y compañeras que hacen el trabajo de difundir por redes sociales todo el material que se produce en este canal y sin duda a todos los colegas, a los profesionales de todos los medios de comunicación que trabajan aquí en el Congreso, muchos de ellos acreditados hace mucho tiempo, de los diversos medios. Tengo 2 ejemplares aquí de lo mejor del periodismo parlamentario que, bueno, durante todos estos años hemos trabajado para llevarles la información de lo que sucede en el Congreso y sobre todo explicar cómo funciona el Congreso, porque no solo aprendes en instrucción cívica el preámbulo y la división de poderes, después medio que te perdés, ¿no? Y cada 4 años, cada 2 años vas a votar y después hay mucha confusión sobre el rol del Congreso porque se difunde muy poco lo que hacen nuestros legisladores y por eso este canal tiene esa importancia, ¿no? No solamente difundir la información, sino dar la explicación de cómo funciona. Exactamente, porque hay que también tener presente qué es lo que es el escenario político, la discusión pública. La presencia de la narrativa legislativa a veces ha sido un poco dispar, ¿no? Y en ese contexto la cobertura de la dinámica legislativa es una vieja tradición del periodismo argentino. Nos preceden colegas de muchísima trayectoria
muchos de ellos y ellas que han tenido lugares muy destacados y siguen teniéndolo en los medios argentinos, pero que empezaron a hacer sus primeros pasos en la sala de prensa de la Cámara de Diputados y en la sala de prensa del Senado, en esa dinámica en donde, bueno, llega el momento de la cobertura periodística, tanto en la etapa electoral como cuando llega el momento del veredicto de las urnas y su impacto directo en la composición del debate político, el ejercicio de la aritmética política, la negociación y en ese contexto la cobertura periodística. Y todo un tema que también implica esto que digo, poder explorar y profundizar la narrativa legislativa en el debate político. Conocer también lo que hacen nuestros representantes, ¿no? El Congreso de la Nación es el principal espacio donde está la diversidad de la representación política. No todos los representantes del pueblo llegan a la conducción del Ejecutivo Nacional y es aquí donde, en definitiva, está la mayor diversidad, ¿no es cierto?, de las representaciones. Así es, Aman. Acá están los representantes de la población, las personas que son elegidas para llevar a cabo un lugar en representación de las provincias, en el caso del Senado, y en representación de la ciudadanía, en el caso de esta Cámara. Y bueno, la posibilidad de contarlo en nuestros medios gráficos, donde trabajamos con Claudio hace varios años, Aman también en su aspecto radial, y la posibilidad también de tener acá un canal para llevar a la casa de muchísimos de los televidentes, de la audiencia, también en muchos despachos de diputados y diputadas, de distintos senadores que se informan muchas veces a través del canal, y también la posibilidad de darle voz a esos diputados de sus provincias que muchas veces no son tan conocidos, pero que encuentran acá un lugar para transmitirle y también para hablarle a la ciudadanía de sus provincias, porque muchas veces por la agenda nacional o por la agenda que se centra, que se marca en la ciudad de Buenos Aires, quedan un poco relegadas y un poco postergadas algunas cuestiones. Hemos tenido charlas con diputados de Misiones hablando de la industria tabacalera, con diputados de Tierra del Fuego, contándonos de los distintos, cómo funciona el régimen de promoción industrial. Así de todo el país podríamos seguir horas y horas repasando todo lo que fueron estos años en la tercera edición, aprendiendo y también difundiendo toda esa información. Sí, yo quiero darle un saludo muy, muy especial a nuestros compañeros y compañeras que son cafeteros, que están en el Palacio de la Cámara de Diputados, principalmente a JJ, que es un histórico de la cafetería y que siempre nos acompaña con su mirada, siempre nos sacia las necesidades de tomarnos un café con leche riquísimo en las horas de espera para la resolución de muchos de los proyectos. Así que en nombre particularmente de JJ, a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que también están todos los días al pie del cañón asistiéndonos, en este caso con una buena cafetería para poder pasar largas horas de trabajo aquí en el Congreso. Así que para todos ustedes, compañeros, también un agradecimiento profundo porque hacen posible que estemos acá y que nos enteremos de muchas cosas, porque la cafetería es un lugar de reunión y de cruce con diputados y asesores y hacen el espacio propicio para conocer, informarnos, todos esos off que muchas veces contamos aquí. Vamos a seguir con el análisis de la realidad, ¿les parece? Después de estos saludos, vamos a seguir también saludándonos hasta el final del programa del día de hoy, porque es el último, van a tener que aguantársela, porque también tenemos esa emoción de terminar un ciclo. Claudio, ¿nos vas a contar debates que hay en torno a la modificación o la revisión justamente de la ley de DNUs, o me equivoco? Sí. Exactamente. Sí. Un proyecto presentado hace muy poco. Hablabas del café y bueno, café igual rosca en el Congreso de la Nación, ¿no? Que es lo que precisamente pasa muchísimo y es en ese lugar en donde no solamente surge esa dinámica, sino también en la previa de las comisiones, ¿no? Exacto. La otra parte, el otro componente de la transmisión de Diputados TV, porque permite a través, y lo pueden ver a través de YouTube, claramente lo que ha sido la transmisión en vivo de todo el trabajo legislativo de las comisiones, ¿no? Poder presenciar en vivo y en directo el trabajo del pulso legislativo que llega finalmente a la otra parte, que también muchas veces es maratónica y que encierra un trabajo de vivo
que no se da en muchos lugares y que implica la transmisión en tiempo real de sesiones que superan las 12 horas, ¿no? Así que nos encontramos también con esa otra característica particular y especial de esta narrativa legislativa, que es la transmisión en vivo de las sesiones y del trabajo en comisiones, ¿no? Claro, y destacar también que nuestro canal está en varias señales, no solamente a través de internet, sino que hace posible que llegue por la televisión digital abierta, por ejemplo, para varios sistemas de cable a la casa de muchas personas que no tienen internet o que nos gustan de ver medios de comunicación por internet. Así que no solamente existe el soporte digital, que es muy urbano y impacta de una manera diferencial. Tenemos más de 10.000 seguidores en YouTube, pero también lo más importante es el sistema de la señal de televisión, porque allí llegamos a rincones donde por ahí no hay tanta internet o no se consume de esa manera la televisión. Así es. Volvamos al DNU. Totalmente. Y a la ley Hecho 26.122. este repaso, vamos a un tema central. Hablábamos de DNU 7023, de lo que implica también conocer los detalles de la ley 26.122, la ley que precisamente es la que aplica el mecanismo de funcionamiento y tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia. Antonio Recovene hace un rato nos comentaba que la senadora Carolina Lozada también está impulsando una serie de proyectos y cambios sobre esta ley, sobre cuál es el mecanismo, sobre esta ley que data del año 2006 y que establece el mecanismo para que lo que algunos consideran el silencio legislativo o que eso se rompa finalmente con la decisión de las dos cámaras del Congreso de la Nación para invalidar un DNU. Ese debate, teniendo en cuenta la profundidad de este decreto, a todos los temas que abarca y el debate que se avecina, también suma este otro componente, la posibilidad de cambiar esa ley y de establecer de aquí en adelante otro mecanismo para validar los decretos de necesidad y urgencia. En este caso, vamos a repasar un proyecto que ha sido presentado hace menos de 10 días por el diputado nacional Ricardo López Murphy, ahora del bloque Hacemos Coalición Federal, y Alejandro Bongiovanni, del PRO. Bueno, lo que proponen en este caso es reformar esta ley del año 2006, la ley 26.122, que establece el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia. Así es que vamos a repasar un poco cuáles son los cambios que propone y hasta dónde también se condensa la discusión política que gira en torno a los decretos de necesidad y urgencia en este momento. En primer lugar, lo que propone que la Comisión Bicameral Permanente sea integrada por 12 diputados y 12 senadores. En la actualidad está compuesto por 8 y por 8. Designados por el presidente de sus respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas. Decíamos, actualmente tiene 8 y 8. La idea es sumarle 4 por cámara. Esta es la propuesta de Ricardo López Murphy y uno de los temas que además está dentro de la agenda o del radar político de un radicalismo que también estudia formas de cambiar también el mecanismo de la ley 26.122. Vamos a la siguiente placa. La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aún durante el receso del Congreso de la Nación. Las reuniones de la Comisión son de carácter público, tema que ya está vigente en esta ley que es la que rige el funcionamiento. La Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la aprobación o rechazo del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento y resolución. Por otra parte, el dictamen debe pronunciarse expresamente, atención a esto, sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente y conforme a las siguientes pautas. Vamos a ver las pautas en la siguiente placa, porque esto marca claramente cuáles son las limitaciones que podríamos decir que López Murphy y Bongiovanni buscan ajustar, apretar algunas clavijas respecto al funcionamiento de esa comisión bicameral, siendo mucho más precisos para terminar con esto, con lo que Miguel Ángel Pichetto habla como la galaxia DNU, que considera que es como una galaxia especial que muchas veces está determinada por un presidente que tiene la facultad de firmar decretos con fuerza de ley, ¿no? ¿Y cuál es el rol de ese Congreso para poder garantizar el control legislativo que le corresponde al Congreso de la Nación? Control legislativo que no tiene receso de verano. Control legislativo que, en el caso de la Comisión Permanente, por eso es permanente, y bicameral, precisamente tiene que ya ponerse a trabajar a partir de esta coyuntura que establece la firma del decreto 7023 y este dato tan importante que decíamos al
al comienzo del programa, que a partir de las 12 de la noche el DNU 7023 se hace efectivo y ahí es donde también empieza el otro plazo, que el jefe de gabinete Nicolás Pose presente finalmente el texto del DNU ante el Congreso de la Nación. También, Claudio, con eso, para dar cuenta de los plazos, la ley que entró en vigencia en el 2006, que reguló el modo y el rol del Congreso para el control de los decretos de necesidad y urgencia, puso plazos que por más que se quieran acelerar, no se pueden acelerar, ¿no? Establece que una vez que entra en vigencia, tiene 10 días para su remisión, no desde el momento de la publicación, ¿no? Este DNU tuvo la particularidad que al no haber sido definido en el propio texto que entraba en vigencia a partir de su publicación, hubo que esperar estos 8 días que mañana se va a estar cumpliendo, a las 12 de la noche de hoy, y por eso la vigencia. A partir de este momento, de las 12 de la noche de hoy, hasta dentro de 10 días hábiles, 13 más o menos de enero, tiene tiempo el Ejecutivo para remitir el DNU al Congreso. Y después, ahí están los tiempos. 10 días corridos para que defina esta comisión los dictámenes. En esos 10 días hábiles que tiene el Ejecutivo se puede conformar la comisión, ¿no? Sí. Antes no pueden conformarla. Bueno, o sea, la pueden conformar, pero no pueden hacer nada. Está la negociación sobre la mesa porque precisamente además en el caso específico del Senado, después de lo que finalmente fue los 39 escaños que le dieron a la vicepresidenta Victoria Villarroel la posibilidad de contar con quórum para designar a las autoridades, es que en ese contexto también eso gravitó con mucha fuerza a la hora de definir la presencia del oficialismo más sus aliados en el Senado, que amplía la presencia de 4 a 5 miembros del oficialismo en la bicameral permanente por parte del Senado. Tema que es de controversia también porque el pamperonismo sostiene que le quitaron una banca. Bueno, Unión por la Patria le mandó una carta al presidente de la Cámara, a Martín Menem, pidiendo la urgente conformación de la comisión bicameral para tratar el DNU 70-2023, tal como establece la Constitución Nacional y la Ley 26.122. Bueno, es un texto en el que el exoficialismo le reclama al actual gobierno que se cumpla con este trabajo y que se proceda a la integración de las comisiones. La carta la firma el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y bueno, está dirigida a Martín Menem para que avance desde la presidencia de esta Cámara. El primer párrafo dice: en mi carácter de diputado y presidente del bloque Unión por la Patria, le envío la presente nota a fin de avanzar con la urgente conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que es la que se encarga justamente de analizar los decretos de necesidad de urgencia. Es la presidencia de cada Cámara la que tiene la responsabilidad de llamar a la conformación de comisiones. De hecho, lo vimos el 7 de diciembre en vivo y en directo cuando se le plantearon a Martín Menem, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es el contexto de este tipo de proyectos que también encarnan otra parte del debate para precisamente cambiar la legislación vigente y profundizar las formas de control del Congreso sobre la validación o rechazo de los decretos de necesidad y urgencia. Decíamos que el dictamen, según el proyecto que lleva la firma de López Murphy y de Bongiovanni, el dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales, conforme a las siguientes pautas. Vamos a una de las principales pautas. Primero, que sea imposible dictar una ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, es decir, que solamente podría dictarse un decreto de necesidad y urgencia cuando sea imposible dictar una ley mediante el trámite ordinario porque las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan y porque la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada en un plazo menor al que demanda el trámite parlamentario de sanción de las leyes. Acá hay una caracterización específica respecto a las razones de la necesidad y la urgencia. Las dos razones deben encontrarse debidamente fundadas en la motivación del decreto y deben ser explicadas por el señor jefe de gabinetes de ministros al presentarse ante la comisión en el momento de su tratamiento. Así que además también incluye la obligatoriedad de que el ministro coordinador se presente y explique. Vamos a ver cómo busca la forma de obligarlo. Vamos a la siguiente placa y vamos a ver otro de los temas por los cuales las prohibiciones que buscan
precisar con más claridad cuándo se puede firmar un decreto de necesidad de urgencia o no, y cuáles son las limitaciones de la bicameral permanente para avalar o rechazar. En este caso, otra de las prohibiciones, que esto está previsto en la Constitución Nacional, que el decreto no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. Otro punto, que el decreto no revista el carácter de norma permanente modificatoria de una ley o de un conjunto de leyes del Congreso Nacional, sino que responda a una situación coyuntural con el objeto de paliar un estado de cosas determinado. Otra caracterización que buscan impulsar Bongiovanni y López Murphy respecto a esta limitación específica para firmar o no un DNU. Y en el caso de que el Ejecutivo desconociera esta legislación, es otra razón para que pueda ser rechazado. Vamos a la otra placa. Que el jefe de gabinete de ministros acompañe a la comisión bicameral permanente, junto con el decreto, el acta de sesión pública correspondiente al acuerdo general de ministros, de donde surjan las manifestaciones vertidas por cada uno de los integrantes de gabinete. Es decir, que también le pide la trazabilidad del debate antes de llegar a la confección y firma del decreto de necesidad de urgencia. Este es otro de los requisitos que incluyen en esta reforma de la ley 26.122. Otro punto, en ningún caso la sola existencia de una ley de emergencia vigente en la materia que pretende regular el decreto será suficiente para tener por válidos los requisitos anteriores. Es decir, que ninguna vigencia de ninguna emergencia sobre un área específica implicaría saltearse parte de las limitaciones que establece la ley 26.122. Este es otro punto también que buscaría afinar muchísimo más la puntería y que le establece nuevos requisitos al Ejecutivo para asumir la responsabilidad de la firma de un decreto ejecutivo con fuerza de ley de necesidad y urgencia. Vamos a la siguiente placa. Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia. Es decir, que además de eso, en el caso hipotético de que estos cambios ya formaran parte del plexo jurídico argentino, bueno, en el caso de que esto rigiera, la Comisión Permanente Bicameral de Trámite Legislativo podría convocar al trabajo de otras bicamerales, como por ejemplo, en el caso del DNU 7023, la Bicameral de Reforma del Estado también, ¿no? Bueno, los decretos de necesidad de urgencia que dicta el Poder Ejecutivo deben cumplir con los siguientes plazos. Y acá hay otro tema muy importante. Vamos a profundizarlo en la siguiente placa. Primero, plazos. 10 días hábiles desde su dictado para la remisión del mismo desde la Jefatura de Gabinete de Ministros al Congreso, lo que bien nos explicaba hace un ratito Amanda Alma. El día de su recepción en el Congreso debe ingresar a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento. En caso de incumplimiento de la remisión por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Comisión Bicameral Permanente debe abocarse de oficio a su tratamiento, disponiendo la presencia del jefe de gabinete dentro de las siguientes 48 horas, bajo apercibimiento de dictaminar por el rechazo del decreto. O sea que si el 13 de enero, cuando se cumplan los 10 días hábiles desde mañana 29, para que el jefe de gabinete remita formalmente en un acto administrativo el ingreso por mesa de entradas del decreto 70-2023, no se concreta, la comisión puede constituirse igual. Totalmente. Pero ahí la pregunta está, por ahí me lo estás contestando en la próxima, tiene que ver si en los presidentes de las cámaras, tanto Villarroel como Menem, no convocan a la comisión, igual se puede constituir. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la interpretación de la Constitución, especialmente respecto a este punto central, que es si finalmente la lectura del inciso 3 del artículo 99, que dice que luego de que llegue el momento del dictamen, las dos cámaras tienen que tratarlo inmediatamente. Bueno, esto permitiría avanzar con un trabajo que no dependería no solamente del trámite extraordinario, sino de la voluntad política también para definir los plazos. Por eso, en la primera hora de este programa puntualizábamos sobre el rol del radicalismo, porque en este juego de números y de mayorías, bueno, ahí el radicalismo parece que estuviera apostando a que parte del debate termine de concretarse recién a fines de marzo. Lo que hace este proyecto de López Murphy y de Bongiovanni es darle muchas más facultades a esta comisión bicameral permanente para poder trabajar en situaciones de receso que realmente en términos de las facultades de control del Congreso de la Nación no rigen. Así que otro de los puntos que tiene que ver con los plazos.
10 días hábiles de su ingreso para que la Comisión Bicameral Permanente expida el dictamen previsto en el artículo 8 de esta ley, que está vigente, y lo remita a cada una de las cámaras. Es decir, que este punto sigue sin cambios. Plantea otro plazo, y es el siguiente: 60 días desde la expedición del dictamen emitido por la Comisión para su aprobación por parte de ambas cámaras. O sea que sí tiene plazos. Aparece el plazo de estos 2 meses en este proyecto de ley. Ah, en el proyecto. Todo esto es en el caso, insisto, el debate que está previsto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está regido por la Ley 26.122. Todos los cambios que puedan surgir, en el caso de que fueran aprobados por el Congreso de la Nación, son para futuros decretos, de aquí en adelante. Obviamente rige el principio de irretroactividad de la ley. Digo porque muchas veces en este debate de estos días, con un tema que tiene su complejidad, que es el tema del decreto, rige, obviamente, el principio constitucional de irretroactividad de la ley. Exacto. Por lo tanto, por más de que se presenten 10 proyectos para cambiar la ley 26.122, el debate que viene en la Comisión Permanente de Trámite Legislativo está dictaminado por la vigencia de la actual ley 26.122. Se puede salir de estos plazos específicos porque la ley es una ley reglamentaria, es una ley que establece los mecanismos por los cuales se tiene que dar la aprobación y la intervención del Congreso en una herramienta, un instituto, como se lo conoce jurídicamente, que está en la Constitución Nacional, que es una práctica que se desarrolla hace muchos años en la gestión del Ejecutivo Nacional, pero que hasta el año 2006 no tenía un mecanismo de aplicabilidad del control por parte del Congreso. Eso es producto también de el artículo 99, inciso C de la Constitución Nacional, ¿no? Totalmente. Que también hace el mecanismo y le da entidad a los DNU. Totalmente. Todo un tema, ¿no? Todo un tema porque aparte condensa lo que ha sido también el debate en la Convencional Constituyente del 94. De hecho, hay algunos constitucionalistas que, para poder profundizar sobre este tema de la Comisión Bicameral y del hecho del no receso, bueno, algunos han recurrido directamente a los miembros informantes de la Convencional Constituyente, especialmente en lo referido al artículo 99. Estábamos hablando de los plazos, hablábamos de 10 días hábiles para el ingreso, 60 días hábiles que establece este proyecto de ley en el caso de que prosperara para limitar el plazo para emitir un dictamen y para su aprobación en ambas cámaras. Y en el caso de vencimiento de cualquiera de estos dos plazos previstos, caducará la vigencia del decreto, resultando nulo de nulidad absoluta cualquier disposición de carácter legislativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los siguientes 6 meses a fin de regular la misma materia. Así que acá vemos otro dato que también encarna otra de las discusiones para poder terminar con esto, con la galaxia DNU, con el silencio legislativo, que es el que permite que, por ejemplo, si no se cumplen con los términos previstos por la ley que regula los DNU y la bicameral, y si no se trata, bueno, podía quedar en un letargo en donde quedaría finalmente, a partir del silencio legislativo, en vigencia sin que nada lo rechace. Este proyecto y este punto que estamos repasando cambia por completo la discusión, pone en otro rol y limita mucho más esa posibilidad del silencio legislativo y le da directamente a la ley la posibilidad de que caiga el decreto de necesidad de urgencia. No lo que sucede hasta ahora, que si no hay medidas en contrario, sigue en pie. Exactamente, tiene que ver también con la particularidad de este DNU que en definitiva trastocó la dinámica que se venía desarrollando en el país, ¿no? Hubo muchas críticas a distintos presidentes que en leyes importantes han utilizado la herramienta para impulsar políticas importantes, pero ninguno hasta hoy, hasta el 20 de diciembre para ser más específica, había desarrollado un DNU tan complejo y con tantas materias tan diversas, incluso algunas, bueno, con paradigmas interesantes, como no pueden por DNU derogar ninguna ni modificar ninguna ley penal, se derogó toda la ley, por ejemplo, de el manejo del fuego, menos los artículos que tenían que ver con la legislación penal, porque está prohibida esa materia. Entonces, vuelve a tener ciertas inconsistencias legales el documento que presentó el presidente de la Nación, que ha generado una reacción en este sentido que dice Claudio, revisar el mecanismo, ¿no? Porque
si bien ha habido quejas en los últimos años de DNUs que nunca llegaron a ser tratados en el recinto, ninguno tenía el impacto tan trascendental y tan transformador que tiene este DNU, que trastoca más de 300 leyes, incluidas materias que rayan con la inconstitucionalidad, ¿no? Así que me parece que sí ha habido ahí una reacción de los diputados y de los senadores frente, bueno, a un escenario que se abrió con este DNU 7023. Totalmente. Y ahí también, bueno, se condensan parte de los debates de los últimos años respecto a si cambiar o no la ley 26.122, tema que recrudece cada vez que se firma un decreto de amplio alcance y que en este caso ha tenido una relevancia mucho mayor. En ese contexto continuamos con los cambios que propone este proyecto. Otro punto, la Comisión Bicameral Permanente en el término de 10 días debe expedirse acerca de la aprobación o rechazo del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento y resolución. Una réplica tal cual establece actualmente la ley 26.122, pero que también en este caso, en el proyecto de López Murphy y de Bongiovanni, queda claro que ratifican ese concepto y ese espíritu. Pero, además agregan, el dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio. Es decir, de que tiempo récord para desmenuzar por completo el decreto y para profundizar específicamente si se ajusta a las normas constitucionales y a la ley 26.122. Esto sostiene un poco, ¿no?, lo que sucede actualmente, porque los diputados y senadores pueden rechazar o aceptar si corresponde o no que se dicte una norma a través de un DNU. Lo que no pueden es meterse con el contenido, ¿no? Así es, ahí empieza, bueno, la principal preocupación de muchos diputados que están entusiasmados con aprobar gran parte del contenido, pero saben que el hecho de hacerlo por un DNU tan extenso y con tantas modificaciones, derogaciones de leyes que llevó mucho trabajo, bueno, eso complica para el deseo de muchos. Otro tema que tiene que ver con otra exigencia. En caso de que el jefe de gabinete de ministros no concurra personalmente, nada de por escrito, a explicar los alcances y las razones y no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio a su tratamiento y dispondrá su presencia dentro de las siguientes 48 horas, bajo apercibimiento de dictaminar por el rechazo del decreto. Si el ministro coordinador no va y no está presencialmente para defender eso, bueno, queda activado uno de los caminos para que finalmente el decreto caiga a partir de la decisión legítima de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, porque habría una parte del trámite que no se cumple ya de entrada, ¿no? Así que para ello, el plazo de 10 días hábiles para dictaminar se contará a partir del vencimiento del término establecido para la concurrencia y presentación del jefe de gabinete. Es decir, que son 10 días de mucha presión y si no, empieza el decreto con menos 10, podríamos decir, en el tratamiento de la bicameral. Sí, con la amenaza de su rechazo, ¿no? Exactamente. Ya, bueno, otro indicio que busca terminar con esto del silencio legislativo, ¿no? De, bueno, si no va, si no fue, si no lo convocan y queda ahí, pasa el tiempo y el tema queda firme. Este es el espíritu, no solamente en este caso del proyecto de López Murphy y Bongiovanni. Ellos citan en los fundamentos también otros casos, como también otras propuestas de diputados del peronismo, como el caso del exgobernador José Luis Gioja, ex diputado nacional, que también ha sido una figura clave en el panperonismo y que también toma parte de la discusión en torno a perfeccionar los mecanismos de validación o rechazo de un decreto de necesidad y urgencia. Habíamos planteado los plazos, vamos a la siguiente placa. Ahí está. Vencido el plazo a que se hace referencia en este artículo que contábamos recién, sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán en la primera sesión a realizar al expreso e inmediato tratamiento del decreto de lo que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional. Así que también plantea esto, que si en este contexto no se cumplen los tiempos y finalmente la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo intenta hacer uso del silencio legislativo, existe una posibilidad de que las cámaras puedan avanzar tranquilamente igual, un tema que es parte de la discusión en la actualidad, porque también forma parte de lo que tiene el panperonismo y la oposición en el radar a la hora de avanzar en enero con la discusión del DNU 7023. Gracias, Claudio, por este informe de un proyecto de ley que comienza a circular a partir de este DNU inédito de
de esta iniciativa que trastoca, en definitiva, el instrumento jurídico que significa un DNU, ¿no? Ante esta inminencia, bueno, me parece que los diputados están empezando a advertir que es necesario revisar esa ley porque nunca hasta el momento había habido un abuso de una herramienta tan importante como es el DNU, más allá de las críticas de que algunos se hayan dejado en funciones por el silencio legislativo, que también con estas modificaciones que se pudieran hacer va a forzar que no vuelva a suceder. Pero eso no está vigente todavía. Hoy los plazos son 10 días hábiles para que se remita, 10 días corridos para su discusión y sin tiempos establecidos, aunque la ley actual e incluso la Constitución Nacional habla de la inminencia del tratamiento, no hay ningún plazo especificado. Veremos si las bibliotecas discuten y qué se impone. Vamos a repasar en este pequeño material audiovisual con ustedes la discusión que se dio en estos días aquí en DTV sobre los decretos de necesidad y urgencia que se firmaron el 20 de diciembre y que ahora va a tener que discutir dentro de muy poquito el Congreso y que mañana entra en vigencia. Hay dos dispositivos previstos para las situaciones de emergencia que en la Argentina se han hecho crónicas. La delegación de facultades en cabeza del Poder Ejecutivo y los DNU, que fueron incorporados en la Constitución Nacional. A mí en particular no me gustan, pero están. Y se ha creado un dispositivo legal que es la ley que regula el funcionamiento de la Comisión de Trámite Legislativo, que hace muy oneroso voltear un DNU. Eso lo hizo el kirchnerismo. Sí. Y en base a eso es que hoy han sobrevivido a lo largo del tiempo muchísimos DNU. Si en la realidad acá no tenemos solo un DNU, sino tenemos un conjunto de DNU, es decir, que estamos ante una situación imprevista, nosotros actuar de la misma manera y en consecuencia. ¿Qué significa eso? Darle un tratamiento desagregado, claro, que verdaderamente no está previsto en la norma que regula la Comisión de Trámite Legislativo, pero yo creo que es algo que puede ser una innovación de la Cámara, para no tampoco atarnos a la expectativa de máxima. ¿Cuál es la expectativa de máxima? La famosa ley espejo, ¿no? Que se ha trabajado acá, que se ha trabajado también en el Senado. Claramente eso va a ser muy difícil que el gobierno acepte, después de haber puesto un DNU sobre la mesa, 10 días después de haber asumido la presidencia Milei, con el 55% de los votos, llevando un paquete que puede tener algún nivel de consenso en su mayoría. Me parece que tenemos que ser lo más inteligente, lo más generoso y también empezar a desdramatizar un poco esta situación. Nosotros acá tenemos dos frentes de discusión política abierta. A ver, después de la Primera Guerra Mundial, había dos frentes en donde había discusión de batalla fuerte. Bueno, un frente es el DNU y otro va a ser el paquete de leyes, que en muchos temas se van a entrecruzar. Entonces hay que resolver la cuestión de DNU, resolverla quiero decir, de discutirla, que vaya por los carriles que tiene que ir, y otro va a ser el paquete de leyes. Yo creo que hay cosas en las que van a haber espacios políticos que estén dispuestos a acompañar ciertas medidas y otras no, pero así con todos los espacios políticos, y bienvenido sea. O sea, para eso hay un Congreso. Nosotros no somos parte del oficialismo, no somos oficialismo, tampoco vamos a hacer una oposición por oposición misma, sino que nosotros tratamos de acompañar responsablemente, estudiaremos cada proyecto como se debe y como a ver qué afecta a cada cosa, así que con los equipos estaremos analizando el proyecto. Obviamente que nosotros vamos a tratar de darle los instrumentos al Poder Ejecutivo para que pueda realizar su cometido, pero por supuesto que nosotros vamos a estudiar cada detalle, cada proyecto, ¿no? El presidente Javier Milei tiene la oportunidad de evitar un error histórico, tiene la oportunidad de retirar este DNU cuanto antes y reemplazarlo por leyes que vayan al Congreso y se debatan, porque la verdad que es un gobierno que, si bien se jacta de haber asumido con el 55-56% de los votos, un gobierno débil, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que no tiene mayoría en el Parlamento, y una derrota electoral como le puede propinar este decreto de necesidad y urgencia en el Parlamento sería muy grave, sería una debilidad más para este gobierno. Entonces está a tiempo el presidente Milei de retirar este DNU, de transformarlo en proyectos de ley. Estamos dispuestos para debatir lo que haya que debatir, no nos vamos a ir de vacaciones, estaremos enero, febrero, a lo largo de todas las extraordinarias allí para debatir estos temas. Creemos que hay que recuperar el rol del Congreso
y que si hay reformas que realizar, discutámoslas en el Congreso, que también representa legítimamente la diversidad territorial e ideológica de nuestro país y que es una voz que tiene que ser escuchada y contemplada a la hora de tomar decisiones por parte del Ejecutivo. La objeción que uno puede tener es si era necesario hacer todo esto por un DNU. Por supuesto que es una medida legal, el presidente tiene todo el respaldo de la población para hacerlo y la Constitución lo garantiza. Ahora, desde otro punto de vista, creemos que, por ejemplo, las emergencias económicas y fiscales que se dictaron es un poder que tiene que delegar el Congreso. Con lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que el DNU hay que aprobarlo, hay que debatirlo en el Congreso y tiene que darle ese respaldo, porque posiblemente muchas de estas medidas sean judicializadas. Qué mejor entonces que tenga el respaldo del Congreso este DNU y que no quede solo, como tantos otros DNU, durmiendo, digamos, en la comisión de acuerdos y que nunca sea ratificado, pese a que siguen en vigencia. Lo que quiero es aclarar dónde radica la debilidad de este decreto. Es que yo creo que pesan sobre este DNU una cantidad de vicios de inconstitucionalidad que son fácilmente advertibles, y entonces, aun cuando el trámite legislativo pudiera darle vigencia o mantenerle la vigencia al decreto, ese decreto no está exento de que puedan empezar a aparecer planteos de inconstitucionalidad en La Quiaca o en Mendoza o en Misiones, digamos, y esa es la debilidad que tiene. Por eso nosotros le venimos planteando al Poder Ejecutivo, ¿por qué no mandan esto transformado en proyectos de ley, lo someten a la discusión? Hemos manifestado que tenemos acuerdo con muchos de los proyectos que están metidos dentro de ese mega DNU, porque en realidad, si lo que se busca es generar inversiones, atraer inversiones, generar empleo, lo peor que podemos tener es una norma tan inestable, tan débil, que está a tiro de otro decreto que la derogue o de un fallo de inconstitucionalidad. Entonces, ¿quién va a invertir, digamos, con una norma tan débil? Es bastante difícil que pueda cumplir el objetivo que tiene. Un repaso de las voces de DTV, distintos diputados y diputadas, diferentes bloques sobre el debate que tiene por delante este Congreso. Y ya estamos llegando al final, ¿no? Nos queda mucho por recorrer todo enero, que va a ser el mes más intenso que va a tener por ahora el Congreso. Un mes de mucho trabajo, un mes de mucho trabajo. Todavía no ingresaron varios de los proyectos que están en la lista de extraordinarias, como los acuerdos de doble imposición, por ¿no? ejemplo, que son como 8 de distintos países. Totalmente. Y tampoco se sabe nada de ganancias por ahora. Sí, no se sabe nada de ganancias. Estamos a la espera también y de boleta única. De boleta única, pero bueno, sí, es verdad, no boleta se sabe nada, pero por lo menos tiene toda esa discusión que tiene la media sanción, en el proyecto ómnibus también, que no es boleta única, pero por lo menos lo electoral está presente de algún modo. Ahí está el tema, porque en el caso del Senado, bueno, sería donde patearían la primera pelota en el caso del tema electoral, ¿no? Especialmente en el caso de ese expediente. Lo otro tiene que ver con la profundidad de la reforma electoral que ha venido en el proyecto de ley, que implica la eliminación de las PASO, que un cambio con respecto a la forma de composición de esta Cámara con el sistema uninominal, o sea que se avecina, al menos en ese capítulo, un debate muy profundo también. Lo escuchábamos en los testimonios hace instantes. Hay incluso en espacios como el PRO, mucho escepticismo con respecto a cuánta va a ser la importancia del Congreso de la Nación en la medida que el debate judicial sobre la validez del decreto empiece a entrar en un camino sinuoso. Y el mismo interrogante tiene que ver con la profundidad y el alcance tan grande del proyecto que envió el ministro Francos, el presidente Milei, que finalmente fue traído aquí por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y que abre este interrogante también. También hay que decir que para las próximas semanas va a haber también expresiones de repudio de este DNU y también
del proyecto de ley que se está discutiendo. La CGT convocó ya para el 24 de enero un paro nacional y una serie de acciones en el medio, ¿no? El 10 de enero, dentro de muy pocos días, en 12 días va a haber también un congreso de todos los convencionales de la CGT. La CTA de sus dos vertientes también se adherirían al paro convocado para el 24 en rechazo de la modificación en materia laboral que tiene el DNU por un lado y por otro lado el proceso que se da de discusión aquí en el Congreso con la ley ómnibus, que también tiene muchas modificaciones en ese sentido. Mientras tanto, se van a juntar con los diputados y senadores de todos los bloques, ¿no? Para poder armar una estrategia conjunta. Sí, va a ser una estrategia en conjunta, pensado también desde el armado de los gobernadores, que van a tener sus trabajos apartes en sus territorios, y pensando también en cómo posicionarse frente a estos hechos. Ya llegamos al final, compañeritos. Estamos terminando tercera edición. ¿La pasaron bien todo este tiempo? Muy bien, por supuesto. Un gusto y un placer. Un placer compartir con ustedes también cada jueves, cada martes, en algún momento, cada miércoles, en los últimos tiempos, Antonio. Muy contento también de que estés llegando al final de tu carrera y que te puedas recibir prontamente en la universidad pública, que hemos compartido tus exámenes acá. Sí, fueron tiempos en los que me bancaron mucho, así que bueno, muy contento de haber sido parte de este proyecto. Para despedirnos y agradeciéndoles siempre que estuvieran del otro lado, que estuvieran interesados e interesadas en conocer cómo funciona el Congreso de la Nación, decirles que nos vamos a despedir con un poco de música. Les agradecemos a todos por la confianza, por estar aquí, por compartir con nosotros estos años, estos tiempos de desarrollar periodismo parlamentario desde el conocimiento que tenemos y con el compromiso de difundir información fehaciente, chequeada, compartir además conocimiento respecto del proceso histórico que ha llevado a esta Cámara de Diputados y a este Congreso de la Nación a ser protagonista de los principales hechos de la Argentina. Nos vamos a despedir con un fragmento de un certamen, de un momento en que en Todo Cultura compartimos con un artista, en este caso con una cantante, Antonella Alfonso, que es una buena manera también de desearles un buen año para todos y para todas. Van a ser momentos importantes los que se vivan a partir de ahora, de las próximas 24 horas, y estaremos cada uno desde nuestro medio informándoles y bueno, convocándolos siempre a respaldar la democracia y a participar de los eventos de la política para mejorar nuestra participación. Nos vemos en cualquier momento, que lo disfruten, que tengan buen año. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando el sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo míos. Y ahora sé que la distancia no es real. Me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz
pasión y con la cruz. Yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el